Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia, dándote gracias hoy, Señor, por esta palabra que podremos compartir con nuestros hermanos y hermanas. Este tiempo, Señor, que tú nos permitirás analizar y profundizar en ella, te pedimos nos guíes, nos dirijas y traigas sobre nuestra vida y corazón, Señor, un despertar, un entender, comprender tus propósitos y tus planes. En el nombre de Jesús te pedimos, guíanos, Señor, y pon las palabras adecuadas para que cada uno de tus hijos pueda entender hoy a cabalidad lo que tú quieres hablarnos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Estamos en la serie Camino al Poder. Vamos a entrar a la lección número 12 y a esta lección le hemos titulado Llamados a ser soldados. Llamados a ser soldados. No sé cuántos aquí hicieron alguna vez el servicio militar. Levanten la mano a ver quiénes hicieron el servicio militar. Ok, bien. Ellos me van a entender más que todos lo que vamos a hablar hoy día, aunque explicaremos de la mejor manera y posiblemente todos logren entenderlo. Nosotros somos el pueblo a quienes los fines de este siglo, por supuesto, ha llegado. Estamos en el final de los tiempos. Si miramos la Escritura, miramos la palabra de Dios, nos damos cuenta que todo está cumplido. Y que por supuesto, sin duda, sabemos que el Señor puede venir en cualquier instante, en cualquier momento. Y eso no puede salir de nuestra mente ni de nuestro corazón. Estamos viendo que están ocurriendo esas cosas en las profecías. Y sin duda, cuando vemos que todo está ocurriendo, la pregunta que nos hacemos es lo que nos hacíamos la semana pasada. ¿Qué tipo de personas debemos ser? ¿Qué tipo de cristianos debemos ser? Aquí debemos entender que debemos andar entonces en una manera santa y piadosa. Debemos ser conscientes del tiempo peligroso que vivimos y mantenernos firmes en el Señor. Debemos ser gente con visión, gente consagrada, para que de esa manera entonces podamos estar preparados al momento en que la trompeta del Señor suene. Tenemos que ser también un pueblo valiente. Yo pensé que iba a escuchar amenes, pero bueno. Tenemos que ser un pueblo valiente. Y al mismo tiempo tenemos que ser compasivos. El título de este capítulo o de este mensaje es el que está de alguna manera relacionado a la clase de creyentes que nosotros debemos ser, o sea, soldados del Señor. Tal como lo dice ahí ese primer versículo: pues tú sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Lo primero que usted y yo entonces tenemos que aprender, pero muy bien, y siempre tenerlo presente, es que la iglesia no es una democracia.
Es decir, que lo que es democracia, todos sabemos lo que es democracia, pero el diccionario, y por supuesto cuando usted va a Google y comienza a buscar qué es democracia: sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho de éste a elegir y controlar a sus gobernantes. Eso es democracia. Ejemplo bíblico para democracia hay muchos, pero uno de ellos podría ser el ejemplo bíblico de Saúl cuando desobedeció a Dios para agradar al pueblo. La iglesia es un gobierno militar, es un gobierno teocrático. Y cuando hablamos de gobierno militar, podríamos también entonces analizar, dice que es la forma de gobierno autoritario en el cual en mayor o menor grado las instituciones ejecutivas, legislativas, judiciales son controladas por las Fuerzas Armadas e impiden la forma de control democrático y social. Entonces nos damos cuenta que es un gobierno en el cual no puedes elegir y aún debes estar bien. Cuando hablamos de la teocracia, que es el gobierno de Dios, la teocracia alcanza en realidad en Israel su mejor expresión, y sobre todo en la primera etapa del gobierno de Salomón, ya que el gobernante y el pueblo se regían bajo la ley de Jehová. Finalmente entonces se habían establecido de alguna forma lo que Dios deseaba, que el reino de Dios se estableciera en la tierra. Habían alcanzado el esplendor, vivían siguiendo las normas y los preceptos del Señor. Eso es una teocracia. Y lo que Dios desea entonces es que todos nosotros vivamos bajo la norma de Dios establecida por Él. Eso es una teocracia. Por lo tanto, en este sentido se ajusta mucho mejor el gobierno militar a lo que es la democracia dentro de una iglesia. Antes que saque análisis y suposiciones, déjeme seguir explicándole. Cuando vamos a la historia, en todos los tiempos de guerra y en todos los tiempos en donde había opresión, cualquier tipo, recuerdo la historia del señor Montgomery, el mariscal de campo bajo las órdenes de Eisenhower. Esto fue en la Segunda Guerra Mundial. La historia cuenta que era un cristiano nacido de nuevo. Y un hombre viene y le pregunta al señor Montgomery y le dice: general, ¿cómo interpreta usted la gran comisión? La pregunta era: ¿cómo interpreta la orden de Dios o la orden de Jesús a sus discípulos? La gran comisión, ¿cómo la interpreta? Él instantáneamente responde: si eres militar, tú no interpretas, tú cumples. Si eres militar, tú no interpretas, tú cumples. En una democracia, un hombre puede elegir y puede aún estar bien. Los militares no tienen elección. ¿Me sigues en lo que estoy explicando? Somos soldados del ejército de Dios. No estábamos reclutados. Claro que no. Usted y yo vivíamos en el mundo sin ninguna esperanza, pero el Señor un día nos reclutó. Y después de haber ingresado, venimos bajo sus órdenes. Ahora estamos bajo las órdenes del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquí vemos entonces cómo cambian las cosas tan rápidamente. En esos 30 años como pastor he tenido
muchas situaciones en las cuales he tenido que a veces intervenir o a veces dar una opinión o a veces ayudar con un consejo ante padres, ante hijos, los cuales en unos casos no quieren hacer el servicio militar, en otros casos quieren sacarlo y en otros casos quieren empujarlo. Esta es una realidad que se vive año tras año en muchas familias. Pero ¿por qué digo que rápido cambian las cosas? Después que haces el juramento en la oficina, todo cambia. Y todo cambia porque antes de eso, en el servicio militar, cuando tú recién ingresas, son personas muy amables contigo, muy cariñosos, muy afectivos. Pero una vez que firmas, por decirlo así, ya no son amables, ni cariñosos, ni afectivos. Te tratan maravillosamente primero, pero desde el momento que haces el juramento, todo cambia. ¿Por qué? Porque ya no te perteneces a ti mismo, ahora perteneces a la institución. Cuando tú vienes al Señor, tú ya no te perteneces a ti mismo, le perteneces a Él. Déjame darte esta realidad. Es exactamente lo mismo dentro de la iglesia. Y disculpa que te lo plantee así. Antes de hacerte miembro de esta iglesia, sin duda, te trataremos con mucho cariño, con mucho afecto. Te daremos mucho amor. Trataremos de darte lo mejor que podamos. Pero una vez siendo miembro de ella, le perteneces al Señor. Ya no te perteneces a ti mismo. Y sabes, toda la Biblia se dirige a soldados. Y la iglesia es tan temible como un ejército con banderas. Porque esa es la realidad. Cuando la iglesia logra entender el llamado de Dios y logra entender lo que Dios quiere que nosotros seamos, es increíble lo que puede suceder. Yo he compartido otros mensajes y he hablado acerca de el obispo Washington, así se pronuncia, y los predicadores militantes. He hablado, aunque no voy a hablar de eso hoy día ni lo voy a repetir, pero está en uno de los mensajes que hablamos. Ahora, esto es lo que se necesita en esta hora. Necesitamos entender que Dios nos ha reclutado como soldados de su ejército. Y cuando nosotros permitamos que la iglesia sea realmente la iglesia que el Señor ha reclutado o ha llamado, entonces va a atraer la atención del mundo. ¿Sabe? Los hombres escuchan a lo que ellos temen. No van a escuchar a lo que no temen. No les va a interesar. La iglesia en la tierra está bajo órdenes. Dios estableció el orden de la iglesia. Dios estableció la forma de la iglesia. Dios estableció todo en la iglesia y para la iglesia y cómo debe funcionar la iglesia. Entonces entendamos esto. No somos de este mundo, pero estamos aquí para establecer un punto de avanzada. El príncipe de este mundo, Satanás, gobierna este mundo y cree que nadie se le va a oponer. Y el Señor viene y nos llama a nosotros y nos pone aquí como un punto de avanzada para que nosotros estemos en la guerra en contra del enemigo. O sea, donde sea que haya una iglesia, ahí está establecido el reino de Dios. Esta iglesia que se reúne aquí, el diablo sabe que está establecido en este lugar el reino de Dios. Jesús dijo: como mi Padre me dio un reino, así yo les doy un reino. Esto entendámoslo. No es otro reino, es el mismo reino que el Padre le dio a Jesús. Es el mismo que fue traspasado a nosotros. Y nosotros debemos entender que entonces debemos luchar en esta guerra. Cuando nosotros
tomamos un territorio, cuando llegamos a un lugar, a plantar una iglesia, a poner una iglesia, a iniciar una iglesia para que sea el reino de Dios, entonces todo el infierno se desata. El diablo y sus demonios se levantan en contra para detener a esa iglesia que está iniciando. No es extraño, hermano querido, que traten de matar o que trataran de matar a Pedro, a Pablo, a Santiago, a Juan, a los discípulos. Ellos decían con su presencia, ellos decían con estar allí, este ya no es más territorio del enemigo, este es el reino de Dios. Por el simple hecho de que ellos estaban allí. Tú tienes que entender que donde quiera que vayas, el reino de Dios va contigo. Y donde quiera que entres, los enemigos del reino de Dios se levantarán. Y habrán demonios y el mismo diablo tratará de detener tu vida. Nosotros no somos los intrusos. Dios es el creador de esta tierra. Dios es el creador absolutamente de todo. Él dice: mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Hermano querido, no somos los intrusos. La tierra es del Señor. La gracia barata que se vende hoy día actualmente en el mercado de la religión es increíble. Es una deshonra para Dios y su reino. Hoy los hombres dicen: si tienes problemas, entonces es porque estás fuera de la voluntad de Dios. Si eres cristiano y tú tienes problemas, entonces no eres un cristiano. Sabes, hermano querido, este libro dice que si tú no tienes problemas, entonces has perdido el reino de Dios. Si el diablo te está disparando, si el diablo te está atacando, si el diablo está tratando de derribarte, escúchame bien, esto solo significa que eres una amenaza para él. Pero si ahora no te ha atacado en nada durante meses y años, pregúntate. Quizás ya no seas una amenaza. Dejemos que la iglesia avance. Dejemos que la iglesia le diga al diablo: hemos venido a reclamar lo que Adán te entregó. Hemos venido aquí a establecer el reino de Dios. Y no estoy hablando, hermano querido, como dicen algunas sectas, del reino de Dios ahora, en el sentido de cambiar todo. No, hablo del reino de Dios en la vida de los hombres y las mujeres. Hablo del cambio, la transformación. Hablo de ese toque especial que Dios puso también en nuestra vida cuando nos rescató. Así que vamos a batallar contra el enemigo, vamos a batallar contra el diablo en el mercado, en las calles, en la iglesia, en nuestras escuelas, en nuestro hogar, donde quiera que sea, será un campo de batalla, pero allí lucharemos con las armas que Dios nos ha dado y sabremos que Dios obrará. Ahora espérate, tú disparas y el diablo va a tomar represalias. O sea, no pienses tú que si haces algo por Dios, el diablo se va a quedar tranquilo. No, él va a tomar represalias y te va a atacar y te va a disparar. No te equivoques. Cuando tú y yo pasamos y declaramos que la iglesia va a ser la iglesia de Dios presente aquí en la tierra, y cuando vayas tú a tu comunidad o a tus pares y digas al diablo que has venido para reclamar ese terreno, territorio y tomarlo, entonces el infierno va a dar su golpe. El infierno te va a atacar y golpe tras golpe atacará con toda su furia.
David dijo que la nación que se olvide de Dios se volverá un infierno. Esto no significa que tú vas a ser lanzado en el lago de fuego en ese momento o al infierno, no es eso. Significa que la naturaleza es cambiada. Y cuando vemos que el diablo, hermano querido, está destruyendo una nación, se vuelve un infierno. Entonces esa naturaleza se vuelve en un infierno. ¿Quién puede dudar de que esto es lo que pasa en nuestro país? De que esto es lo que está pasando en nuestra nación. Se está volviendo un infierno. Entonces tú y yo somos llamados por Dios para cambiar esto. Y esto no se cambia con política. Esto se cambia con el poder de Dios. Pablo dijo que suframos penalidades. O sea, no dejes que los frágiles religiosos te digan que no tienes que enfrentar problemas o dificultades, o que no tienes que enfrentar al diablo. El diablo está derrotado. Pero hermano querido, escúchame bien, esta derrota debe hacerse cumplir. Esta derrota debe notarse. Y nosotros como soldados de Cristo debemos entonces entender que esta batalla es fuerte. Hay tres cosas, y puedo planteártelas, que se necesitan para ser un soldado. Tres cosas. Primero, fidelidad. Segundo, coraje. Y tercero, disciplina. Fidelidad, coraje y disciplina. Entonces, primero que todo, dice la Biblia que cada uno, de acuerdo a 1 Corintios 4:2, que cada uno sea hallado fiel. ¿Cuán fiel eres tú al Señor? Esa es una buena pregunta para analizar. ¿Cuán fiel eres? Dios está buscando fidelidad en su pueblo. La fe, hermano querido, en su significado más profundo es ser fiel a Dios en toda circunstancia de la vida. Fiel a Dios en toda circunstancia de la vida. Fiel a Dios en los problemas, fiel a Dios en las dificultades, fiel a Dios en las enfermedades, fiel a Dios en las bendiciones, fiel a Dios en la prosperidad, fiel a Dios en la pobreza. Hay muchos cristianos jugando con el mundo. El mundo es el enemigo de Dios. La mundanalidad no es solo una apariencia, porque muchos miran la apariencia y dicen: ¡ay, qué mundano este caballero, qué mundano este hermano! No es solo una apariencia. La mundanalidad es ser influenciado por el sistema del mundo. Eso es como decir: todos van para allá van todos. O sea, no, tú no puedes ser influenciado por el sistema del mundo. Cuando tú miras a la gente que entra al servicio militar, y podría colocar muchos ejemplos, pero trataré de no hacerlo para no herir sensibilidades. Pero muchas veces tú ves a jóvenes que han sido criados en ambientes pentecostales, y que muchos de ellos, increíblemente, al entrar al servicio militar, prácticamente en algunos días el enemigo los derrumba moralmente. Muchos otros, el simple hecho de entrar a la universidad, en 30 días son derrumbados moralmente. Porque la presión sobre ellos, como dicen ellos, es demasiado grande. O sea, no estaban preparados para ello. Su problema fue que fueron criados en una iglesia que por su acción decía que el mundo no es un enemigo, solo un amigo malentendido. Todos sabían en la iglesia que el diablo era el enemigo, pero no el mundo. Entonces, no fue extraño que cayeran, porque no entendieron que el sistema del mundo pasa a ser enemigo nuestro. Entonces la fidelidad es un compromiso
a una causa. Si nosotros somos fieles a Dios, debemos ser entonces comprometidos con esa causa. El soldado debe creer que la causa es más grande que él mismo. El soldado no pregunta por qué luchamos. El soldado simplemente confía y cree totalmente porque es fiel a lo que ha sido llamado a hacer. Nos comprometemos con lo que creemos. Si usted cree en Dios, entonces su compromiso es con Dios. Su compromiso es con lo que Dios dice en su palabra, porque usted cree en Dios. El psiquiatra dice que si somos producto de los hechos de nuestro pasado, y él enfoca esto, porque en realidad la mayor parte de la gente está viviendo del pasado. Siempre está viviendo del pasado. Entonces él dice, el psiquiatra, que somos producto de los hechos de nuestro pasado. O sea, te puedo decir que lo que somos en realidad debemos ser producto de nuestra voluntad. Y nuestra voluntad es gobernada por nuestro amor o por la falta de amor. Entonces esto implica que si no somos fieles a Dios, entonces no amamos a Dios. Y como no amamos a Dios, nuestra voluntad entonces será guiada por nuestros sentimientos o emociones y no por el amor a Dios, porque es una falta de amor a Dios. Es y debe ser nuestro amor a Dios que nos mantiene ahí, fieles a Él, bajo toda circunstancia. ¿Por qué vas a la iglesia? Porque amo al Señor. ¿Pero por qué le cantas? Porque amo al Señor. ¿Por qué le sirves? Porque amo al Señor. ¿Por qué trabajas tanto por la obra? Porque amo al Señor. Pero es que te falta para comer, es que igual amo al Señor. Es que como si no tienes dinero, es que amo al Señor. Es que voy a servirle, es que amo al Señor, por eso le sirvo. La Biblia nos enseña que nosotros debemos mantenernos firmes, no importa cuál sea la circunstancia, no importa cuál sea el problema, la dificultad que tenemos. La fidelidad es lo primero. La segunda cosa es la valentía. Debemos ser valientes. Valentía. ¿Sabes tú que la valentía nace de una convicción? Ser valiente no es un asunto de sentir, es un asunto de convicción, de saber. Hay una diferencia entre tener miedo y ser un cobarde. Hay una diferencia enorme. Usted puede tener miedo, pero ser valiente. Pero un cobarde no tan solo siente miedo, ese hombre ni siquiera tiene convicción de enfrentarse al problema. Entonces, los cobardes no pueden ser soldados. Por eso es que cuando tú entras al servicio militar o eres del ejército, a ti te presionan de tal manera que lo que tratan de hacer en ti es formar en ti un soldado. Yo nunca hice servicio militar, lo quise hacer, tenía unas ganas enormes de hacerlo. Yo quería ser soldado. Y que me aporrearan ahí, como decían todos, ahí que me pusieran garrotes en la espalda, qué sé yo. Y no pude hacerlo. Me enamoré y cuando fui a pedir a mi esposa, me dijo mi suegro que 3 meses y se casa. Y ya estaba casado antes de presentarme al servicio militar. Así que me hicieron todo el registro, bien, ok. Y después, ¿estás casado? Ándate para la casa, me dijo. Me echaron, estaba casado. Y recuerdo en una oportunidad, ya estando casado en el norte, Antofagasta, vivíamos nosotros de camino hacia la ciudad. Estaba el ejército abajo en una parte, en una planicie, y desde la parte de la carretera arriba se veía el ejército. Y recuerdo cuando entrenaban a los boinas negras. ¿Sabes lo que hacían? ¿Sabes cómo los entrenaban?
al menos lo que yo vi en ese momento, una línea de perros con sus entrenadores y los muchachos corrían. Y cuando iban más o menos a una cierta cantidad de metros, les soltaban los perros. Perros. ¿Para qué te digo cómo corrían esos? Vi varias cosas más, no te las voy a contar, pero los entrenaban así. Ahora imagínate a ti aquí. Hermano, me ayuda a mover esta silla. Dice, no, me voy, estoy ocupado. Te suelto el perro mejor. El cobarde no puede ser soldado. Entonces, ¿cómo puede llegar a ser valiente? Simplemente disciplinándolo y presionándolo. Se necesita más valentía para vivir correctamente que para pelear en la guerra. Se necesita más valor para pararse y decir al mundo, ese mundo que está totalmente loco, que yo no voy a ser parte de ese sistema. Pase lo que pase. Nos vamos a enfrentar a una realidad cuando en los colegios y en todo lugar empiecen a educar a nuestros hijos, y ya lo están haciendo, en lo sexual desde kinder hacia arriba. Y ahí vas a tener que tener el valor de decirle, discúlpame, yo saco a mi hijo de aquí, yo me lo llevo. No es que tiene que estudiar, no, yo me lo llevo. Yo voy a criar a mi hijo. Se necesita valor para eso. El coraje es más que un tatuaje en tu piel. Porque hay gente que se tatúa, ¿no? Y eso le hace hacer, claro, lleno de tatuajes. Es más que eso. Este coraje es nacido del amor, del compromiso. Este es el coraje o valentía que necesitamos para seguir adelante. Tener coraje bajo las peores circunstancias es lo que nos impulsa, y debe ser nuestro amor a Dios y a su causa lo que nos mueve y lo que nos da coraje. Ahora, si pierdes ese primer amor, como lo enseñamos también en un mensaje, luego vas a desviarte a lo que tú crees que es correcto. Mira esto. Cuando Jesús fue apresado, Pedro, recuerda que Pedro tenía un coraje enorme. ¿Te recuerdas? Pedro sacó la espada, cortó la oreja de Malco, y Pedro era osado, siempre estaba respondiéndole al Señor, y se sabía que el carácter de Pedro era bien explosivo. O sea, aparentemente no se metía nadie con Pedro. Pero cuando apresaron al Señor Jesús, recuerda que Pedro seguía al Señor de lejos. Y más aún, Pedro negó al Señor. El coraje nace de amor. Recuerda que Jesús le preguntó a Pedro en 3 oportunidades: Pedro, ¿me amas? ¿Por qué cree que le preguntó? Es como que te pregunte a ti: ¿me amas?, le dice el Señor. Y dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro se lo dijo. Sin embargo, lo negó. El coraje nace del amor, nace del compromiso. Entonces nosotros necesitamos, hermano querido, ser valientes para mantenernos en la fe. Cuando te preguntan allá afuera, en el trabajo, tus colegas, tus amigos, gente conocida, desconocida, te preguntan si eres cristiano, si dices, no, yo voy a veces voy. Oye, te vi por la tele. Cuando empieza a pasar eso, ¿no? Te vi por la tele, hoy te vi en una iglesia, te vi. ¿Cuándo? Al otro día te vi en una iglesia y te he visto 2 veces. ¿Cómo te vas a sacar de encima eso? ¿Qué le vas a decir? Tiene que haber sido alguna cosa especial. El coraje nace del amor. Amén. Vamos a lo tercero: disciplina.
se requiere que un soldado sea disciplinado. La disciplina, hermano querido, es una palabra molesta en esta generación. Es terriblemente molesta. Háblale de disciplina a los adolescentes, a los jóvenes. Háblale de disciplina. No, eso es molesto para ellos. Estamos en una generación desenfrenada. La rebelión abunda y todos hacen lo que les parece bien a sus ojos, o sea, lo que quieren hacer. Pablo escribe y dice que el amor de Cristo, el amor de Cristo me constriñe. Eso es en realidad disciplina. O sea, el Espíritu Santo le había dicho a Pablo que en todo lugar que fuera, en todo lugar que estuviera, en todo lugar donde él predicara el evangelio, iba a tener cárceles, o sea, te van a golpear, te van a maltratar. Frente a todo esto, él dice, el amor de Cristo me constriñe, o el amor de Cristo me disciplina. Déjame enseñarte esto. La disciplina, hermano querido, es la diferencia entre el ejército y una turba. 2019 en este país, ¿qué hubo? Una turba. El ejército es ordenado, disciplinado. La disciplina es eso. Y usted está preguntando, ¿pero qué dijo? Estamos aquí, hermano querido, para hablarte de lo que es la palabra de Dios. Y debemos aprender de la obediencia instantánea. Cuando tú eres un hijo de Dios, eres una hija del Señor, tú no analizas, tú obedeces. Y eso tiene que estar en la vida de un soldado. ¿Tú crees que el soldado raso le pregunta al teniente, al capitán o a quien lo mande, le pregunta por qué me manda para allá? Los más viejos como yo, o no tan viejos como yo, saben lo que hacían nuestros padres. Nuestros padres nos corregían y nos disciplinaban. Yo sé que los hijos de hoy día no han tenido ni siquiera la honra de recibir un correazo. No han tenido la honra de recibir una varilla de mimbre por las piernas o la espalda. No han tenido la honra de recibir un palo, un garrote por la cabeza. No han tenido la honra que le quiebren un despomador en la espalda, que le tiren una olla. No han tenido eso. ¿Por qué? Porque ellos son de cristal. Pero ellos nos disciplinaban, nuestros padres nos disciplinaban. Y muchas veces nos golpeaban hasta que quedábamos sin conocimiento. Y cualquiera juraría que vamos a quedar tontos. Mira cómo estoy de tonto. Parece que las neuronas se me arreglaron. Pero el concepto de hoy, y no digo que tú agarres a tu hijo a palos o a tu hija, no estoy diciendo eso, pero creo que debe haber disciplina. Y cuando el hijo no entiende, no comprende, hay que darle algún correctivo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Corrige a tu hijo con vara. Así cuando sea viejo, no se apartará del camino. ¿Viste? 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 Yo no sabía por qué mi mamá era a mí el que más me pegaba, o no sé si yo lo veo así. El que siempre tocaba. O porque corría menos, no sé. Disciplina. Y la disciplina tiene que estar en la vida de un soldado. La disciplina es una cualidad de vida que a usted le da valentía. Entonces, el compromiso a cualquier cosa que no sea Cristo siempre va a traer temor, va a traer confusión. Es un problema serio para la vida cristiana. Y aquí en esto debemos entender que nadie nos puede quitar a Cristo de nosotros.
Que pase lo que pase o suceda lo que suceda, nadie me va a quitar a Cristo. Pablo lo aplica muy bien cuando habla allí en Romanos. Dice: ¿quién nos apartará del amor de Dios? Y él menciona una cantidad de cosas: espada, cuchillo, hambre, desnudez, peligro, todo. Nombra una cantidad de cosas. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá, dice, separar del amor de Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú tienes un problema así y ya no te vemos más. Desapareces. Y cuando te llamamos, ¿acaso no sabe que tengo problema? Como si nosotros estuviéramos en la gloria, en la playa, acostados ahí al sol. Todos tenemos problemas. Tienes que saber que el diablo ataca a todo aquel que dice ser hijo de Dios. Y el diablo no va a parar. Pero sepas una cosa: Dios está contigo y Dios estará ayudándote y defendiéndote si entiendes que debes tener esa fe en el Señor. Pablo decía: pueden quitarme todo lo que tengo, pero no a Cristo. Entonces mi disciplina, hermano querido, la disciplina que Cristo pone en nuestra vida, vence el temor. Y finalmente, no para terminar, sino en este punto, puedes esperar tres cosas como soldado. Tres cosas importantes. Una, dificultades. Segundo, la oportunidad de pelear. Y tercero, una parte de la victoria. Veamos primero las dificultades. Tú no debes escuchar esa débil voz que niega las luchas, esa gente que dice: si tú eres un hijo de Dios, nunca vas a tener problemas. El entrenamiento es duro, es intenso. ¿A qué hora nos levantaban? ¿A qué hora tocaban la diana? 5:30 de la mañana. Anda a levantar a un joven hoy día a las 5:30 de la mañana. 5:30 de la mañana, todos los días. ¿A qué hora se apagaba la luz en el rancho? 20 horas, 8 de la tarde. Anda a acostar a alguien a las 8 de la tarde. Y estoy hablando solamente de levantarse y acostarse. Y el entrenamiento durante el día. Porque somos soldados. Y con una tremenda carga en la espalda. Y no es que lo saquen a dar vuelta, no, lo llevan de ahí del regimiento hasta Quilmo. Todos dicen por ahí. Y hasta allá. Hace algunos meses atrás me llamaba una hermana súper preocupada porque el hijo estaba llorando en el ejército. Se quería salir, se quería ir. Yo de menos la mamá, la papá, la mamá. Y es normal. O sea, si nos crían como gato de chalet, imagínate ahora en el ejército. No, olvídate. O sea, salieron del cielo, los metieron al infierno. Es muy brusco el cambio. Es como que sales de un lugar calentito a un lugar frío. El puro aire te mata. Te deja chueco. ¡Ah! Entonces el entrenamiento es duro. Y usted viene a la iglesia y quiere que lo tratemos con... Mi hermanito se siente bien, le quitamos un poquito de calor, le damos los ventiladores, el aire está bien. ¿Está cómoda la silla?
Acortamos un poquito el culto. Le bajamos el volumen, le subimos el volumen. Le apagamos las luces si le molesta. Hermano, yo puedo decirte un montón de cosas aquí. ¿Sabes por qué? Porque llevo 30 años en esto. Tú no sabes la cantidad de cosas que he tenido que ver y lidiar con ellas porque los hermanos se sienten extraños. Y el simple saludo, no me saludó. Oh, Dios mío. Y cuando el capi pasaba revista, cuando el capitán ahí pasaba revista, eso, ¡Yes, sir! Todo ahí, ¿qué? ¡Wow! Y ahí sabías, aprendiste a gritar, cabrón, porquería. Aquí no. Amén. Amén. El Señor está aquí. Amén. No te vayas a desmayar. La experiencia, hermano querido, del entrenamiento debe eliminar lo indeseable. Dios desea eliminar todo lo que no sirve para Él en ti. Tú crees que le haces re bien, tú crees que eres extraordinario. Dios quiere eliminar todo lo que no le sirve a Él. ¿Sabes? Se ve a hombres en el entrenamiento que regresan a sus hogares porque no pudieron soportarlo. Muchos hacen lo que sea por salir del servicio militar porque no lo soportan. Lloran como niños mal criados en sus primeros días de entrenamiento, de reclutamiento. Pero para forjar un soldado hay que presionarlos. Solo las pruebas de la vida son las que determinan si tú vas a ser parte del Señor o no lo vas a hacer. Solo las pruebas de la vida van a registrar si tú vas a ser parte de este ejército de Dios o no lo vas a hacer. ¿Me estás escuchando? Comprendamos entonces que las pruebas de la vida son necesarias. O sea, tienes que pasar pruebas para saber de qué material estás hecho. ¿Sabes tú que los diamantes, cómo se prueban los diamantes? A golpes. Si se quiebran, no sirven, no son diamantes. Te dan un golpe a ti y si te quiebran, sonaste. Te veíais bonito. Te veíais bonita. Ay, los evangélicos lindos. Qué bonito. Míralos cómo se ven. Si son, ¡ay, que se ven lindos! Un solo golpe te quebraste entero. La Biblia dice que muchos son llamados. ¿Qué sigue después? Se lo sabe. Pocos son escogidos. Muchos son llamados. Todos aquí hemos sido llamados. Todos fuimos llamados por el Señor. Y ahora entonces, en este nuevo nacimiento, tú eres llamado. Pero la pregunta que debes hacerte es: ¿seré escogido? Ahora, ¿cómo se escogen? A través de las pruebas somos eliminados. A través de las luchas de la vida es como nosotros demostramos si seremos o no escogidos por Dios. Entonces mi pregunta en esta mañana es: ¿cuántos de ustedes serán eliminados? Yo sé que usted pensaba, dice, ¿cuántos de ustedes serán escogidos? Que es más fácil, como que no ofende. Pero ¿cuántos de ustedes serán eliminados? Este entrenamiento, hermano querido, es intenso, es largo, pero paga dividendos al final. Hay recompensa. Así es el servicio militar. Entonces Dios nos entrena y si Él no puede hacer un soldado de ti, escúchame bien, si Él no puede hacer un soldado de ti, te dejará porque no eres de beneficio para Él.
qué invertir tiempo en algo que no le va a servir? Yo escuché a un predicador que ridiculizaba a Pablo por rehusar llevar a Juan Marcos con él. ¿Tú recuerdas que Juan Marcos fue el primer viaje y no aguantó? Entonces, cuando Pablo lo llevó por primera vez y comenzó a notar la situación, claro, Juan Marcos pensó, dijo, voy a salir con Pablo, con Bernabé, voy a ir al viaje misionero, va a ser lindo, maravilloso, voy a conocer nuevos lugares, voy a ir a las orillas de la playa, voy a ir a las montañas, voy a conocer tanta gente linda, maravillosa. Y claro, cuando comenzó el viaje misionero, dormían a la intemperie, a veces no tenían que comer, pasaban frío, hacía mucha calor, la gente los recibía, otras no, otros los despreciaban, en otro lugar los apedreaban. Ese Juan Marcos dijo, no, la cosa se puso mala, dijo, no, yo me voy. No aguantó. Entonces Pablo lo que estaba diciendo, al no llevar a Juan Marcos en ese viaje segundo cuando quería ir, y que tuvo el problema también con Bernabé, porque Bernabé se enojó, pues si es mi sobrino, ¿cómo lo vamos a llevar? No, es que este se dobló, este se quebró la primera vez. Yo no voy a andar cargando cabros de porquería que lo único que van a hacer es llorar. No me voy a llevar a este que lo único que pide es que quiere dormir bien. Es que quiere una cama, un colchón Rosen. Es que quiere que tenga aire acondicionado en la pieza que le prestan. No, aquí tenemos que aprender a todo, a dormir donde sea. Si nos dan comida bien, si no, no comemos, pero hay que predicar el evangelio. Pablo dijo, yo no lo voy a llevar a este. Así que Juan Marcos, va a tener que ser probado. Y va a tener que aprender a través de las pruebas lo que significa ser un soldado de Cristo. Hasta que esta persona no me pruebe que es capaz, no lo llevo. ¿Te fijas? Todos sabemos en la historia que luego Pablo llevó a Juan Marcos. Pero Juan Marcos tuvo que demostrar que gracias a las pruebas que vivió, él tenía la capacidad para soportar la presión. Así que tenemos que esperar dificultades. Tú vienes a la iglesia y piensas que entraste al cielo y piensas que no vas a tener ningún problema. No, aquí hay gente amañada, gente mañosa, gente idiota, gente torpe, gente ofensiva. Aquí hay de todo tipo de gente, de todo. Pero si venimos del mundo, hermano, ¿de dónde crees que te venías tú? Nadie bajó del cielo. ¿Hay un ángel? A ver, levante la mano el ángel. No hay ninguno, hermano. Todos tenemos dramas. A veces saludamos bien, a veces saludamos mal, a veces nos enojamos, nos molestamos. Nos molestamos porque nos saludan mucho. Ya, otro hermano, ya, córtela de saludar, déjeme si no me gusta saludar. Tenemos de todo tipo de personas. Pero estamos siendo, ¿qué cosa? Entrenados. Así que cuando tengas problemas con algún hermano de la iglesia, eso es parte de la vida cristiana. Oiga, pastor, ¿sabes qué le pasé plata a este hermano y no me la devuelve? ¿Para qué le prestaste, po? Si eso va a pasar, dígame si no va a pasar. Claro que va a pasar. Porque es parte de la vida cristiana. Déjame seguir. Segundo lugar, vas a tener la oportunidad de pelear. Porque para eso te llama el Señor, para darte la oportunidad de pelear. A lo mejor ni siquiera has peleado todavía. Yo sé, y no quiero ofenderte con esto, pero yo sé que solamente estás lidiando con tus problemas. ¿Cuáles son tus problemas? ¿Deudas? ¿Trabajo? ¿Familia? ¿Casa? ¿Auto? ¿Salud? Esos son tus problemas. Esos son tus problemas. Todavía no estás lidiando con el reino de Dios. Recuerda que a Pablo lo perseguían por la causa de Cristo. ¿Por qué apedreaban a Pablo? Por predicar el evangelio. ¿Por qué te tiran piedra a ti? Porque no hay pagado en la esquina.
Esos son tus problemas. Pablo, ¿por qué estaba enfermo? Porque dormía en cualquier lugar, porque comía mal, porque muchas veces tuvo que enfrentar tempestades y todo, fue apedreado, apaleado, encarcelado. Así que imagínate. Tú estás enfermo y no le has trabajado ni un día al Señor todavía. No quiero ofender a nadie, por favor, si has trabajado un día, cuéntalo a tu favor. Pero son tus problemas. Y aquí lo que el Señor te da al entrenarte es la oportunidad de pelear esta guerra. Los soldados van a la guerra. Nosotros estamos en guerra. Mira. Los soldados van a la guerra. Nosotros estamos en guerra. Desde el momento que aceptaste al Señor, entraste a una guerra. Y claro, nosotros los más antiguos te hemos dejado un poquito atrás para que no te lleguen los balazos, ni tampoco te lleguen los cañonazos, pero va a llegar el momento en que ahora vamos, ustedes carne de cañón, vamos para adelante nomás. Y cuando llegue eso, por lo menos tienes que aprender que estás en una guerra. ¿Por qué? Porque el infierno quiere que tú retrocedas. Porque si no puede derribarte, lo que trata de hacer es que retrocedas. Recuerda la historia de Gedeón. Cuando Dios le habla a Gedeón y le dice cuando había reunido 32,000 soldados o 32,000 hombres para ir en contra de Madián, gracias. 32,000. Y le dice, haz pregonar entre el pueblo que los cobardes, los que tengan miedo, pueden irse. Gedeón dijo, no, si aquí son todos valientes. Yo también pienso lo mismo ustedes, aquí son todos valientes. Entonces hace pregonar y se le van 22,000. ¿Cuánto vendría a ser? Como el 70% más o menos. 22, quedaron con 10,000. Todavía son muchos, le dijo. O sea, mira esto. El diablo va a tratar de derribarte. Y si no puede derribarte, va a tratar de que retrocedas. Ándate a este ministerio, aquí piden pura plata. Aquí hacen cosas muy grandes, andate a una iglesia chiquitita donde no te pidan nada. Allá va a estar más tranquilo. Las papas, ya. Te miente el diablo, esa es la realidad, te miente. Te miente, ¿por qué? Porque lo que trata de hacer es que tú retrocedas, te intimida y te trata de decir, no, esto va mal, esto está mal, no, esto está mal. Y comienza inmediatamente. Y mira, y es cosa de que converses con la gente y comienzas a conversar con el hermano de aquí, con el hermano de allá. Y te empiezas a encontrar que no le gusta esto, no le gusta aquí, no le gusta allá, no le gusta acá. Sí, pues anda a decirle al capitán, pues. Anda a decirle que no te gusta el tacho que le pasan en la mañana para el café. Anda a decirle al capitán que es que lo que pasa es que me quemo y me dan 5 minutos para tomarme me quemo. Anda a decirle al capitán porque están entregando la leche muy caliente o el café muy caliente. Anda a decirle al capitán que están bañándose con agua fría a las 5:30 de la mañana. Anda a alegarle, pues. Te meten al cuarto oscuro más encima por alegador. Me encantaría hacer un cuarto oscuro. Estoy pensando dónde hacerlo, Dios mío. Claro que tendría que hacerlo grande para meter a harto, porque son hartos los jodidos. Hoy día se me está cayendo el cassette con todo, Señor. Dale nomás, Señor, dame. Entonces el diablo quiere derribarte y si no puede va a intimidarte, va a desear que tú retrocedas, va a poner todo en contra tuya. ¿Sabe? He vivido muchos años para ver un evangelio predicado que hace al cristianismo un lujo.
Hoy día los grandes ministerios y cualquier iglesia de prosperidad es un lujo. Los evangélicos, hermanos queridos, los tratan con celofán. La fe está siendo demostrada hoy día no por la obra de Dios en la vida de una persona en el sentido de la salvación o los milagros. No, simplemente el evangelio está siendo demostrado por las cosas que poseen, los logros de la vida, la profesión alcanzada, las casas, los autos, los negocios. Dice que estamos bien, Dios está con nosotros, nos ha ido bien. Aleluya. Es una tragedia. ¿Sabes por qué? Porque el 90% de la novia, la iglesia, nunca ha tenido agua en casa, nunca ha tenido luz eléctrica. La gran mayoría de los cristianos viven en pobreza. Si hoy tienes algo, debieras dar gracias a Dios y pegarte con una piedra en el pecho y mejor en la cabeza, a ver si las neuronas te despiertan, porque Dios te ha bendecido de una forma increíble, de una forma tremenda, y aún no entiendes lo que Dios está haciendo contigo. En una guerra, hermano querido, la provisión puede ser menos que lo suficiente. Cuando tú ves películas de guerra te das cuenta que a veces no tienen que comer en días. Cuando vayas a tu casa hoy y almuerces, mira tu mesa. Mira tu mesa. Echa de ver lo que vas a comer. Y pregúntate por un momento, hoy estamos pasando hambre. Pregúntate por un momento. Mira tu casa, mira tus cosas, entra a cada habitación, pega una mirada en cada una de tus habitaciones y echa de ver cuestiones que tienes ahí que ni siquiera necesitas. En esta guerra, hermano querido, muchas veces la provisión va a faltar. Por eso Pablo decía, teniendo sustento y abrigo, con eso me basta. Sé vivir en pobreza como sé vivir en la abundancia. O sea, Pablo decía, estoy preparado para todo. La pregunta que yo te hago en esta hora, ¿estás tú preparado para todo? Cuando vamos a la historia del hermano Bunyan, el que escribió El progreso del peregrino, el hermano Bunyan estuvo 12 años en una prisión de Bedford. Y gran parte del tiempo en esa prisión estaba en una celda donde ni siquiera se podía sentar porque era muy estrecha. Su espalda tocaba con la pared y sus rodillas con el frente de la celda. La historia dice que casi nunca sacaban el excremento de su celda. Y un sacerdote endemoniado le traía la comida todos los días, comida para chanchos, para cerdos. Y le decía a Bunyan, si tú niegas tus creencias y te retractas, podrás salir de aquí. Él siempre le respondía, ¿por qué querría salir? En cualquier parte donde Cristo esté, es un reino para mí. Los soldados, hermano querido, no se hacen en las fiestas de niños, no se hacen en las salidas a acampar. No. Se necesita fuego para formar soldados, se necesita presión para formar soldados, se necesita enfrentarse a situaciones difíciles para formar soldados. Se dice de José que cuando estuvo en el calabozo en Egipto, el hierro le entró hasta su alma. O sea, vas a enfrentar a los enemigos. Y cuando esto ocurra, entonces tú solo tienes que dar tu nombre, tu rango y tu número de serie. Porque eres un soldado de Cristo. Mira los 3 jóvenes hebreos. Esos 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, rehusaron inclinarse aun cuando su vida dependía de ellos.
Y a pesar de que el rey calentó 7 veces más el horno, ellos cuando los echaron allí no se quemaron. Y el que los acompañaba era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano querido, tú tienes que aprender esto. Dios te está diciendo que vas a tener tiempos difíciles. A veces converso con hermanos y le digo, ¿cómo está, hermano? Más o menos está la cosa. Pero ¿cómo? Y lo veo llegar en auto, lo veo llegar con ropa, lo veo comer, está gordito. Y digo, pero ¿cómo está? Vas a tener tiempos difíciles, pero vas a tener la oportunidad de pelear. En tercer lugar, vas a ser parte de la victoria más grande que el mundo jamás haya conocido. En la iglesia en general, puedo decirlo así, lo que trata de hacer hoy es conservar a los jóvenes en la iglesia con fiestas, con juegos. Se han gastado millones de pesos en centros de vida familiar, que no son otra cosa que lugares de entretenimiento. Ese es un nuevo esfuerzo por tratar de conservar a los jóvenes en la iglesia. Hoy vemos gimnasios en la mayoría de las iglesias norteamericanas y centroamericanas. Y eso es un testimonio y una muestra, hermano querido, de cómo hemos rebajado a Cristo. Hemos debido de llenar sus bolsillos con folletos y ponerles en primera fila, y se ha tenido que traer a cuanto cantante conocido haya. ¿Para qué? Para mantenerlos en la iglesia. Cuando Garibaldi pasó por Italia, esta historia es historia. Cuando Garibaldi pasó por Italia a las 2 de la madrugada, él se acercó a los jóvenes que estaban en las esquinas y les decía, síganme. Y los jóvenes le preguntaron a Garibaldi, ¿qué nos vas a dar? Garibaldi les decía, les daré noches frías, estómagos hambrientos, pies sangrantes, pero una parte en la más grande victoria que su nación jamás ha conocido. Todos le siguieron. Jesús le dijo a sus discípulos, síganme. Los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿qué nos vas a dar? Él les dijo, les daré dificultades. Pasarán hambre, pasarán frío, tendrán que negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirme. Van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Déjame decirte, hermano, que hace más o menos 39 años atrás yo abordé este viejo barco llamado Sion. Recibí a Cristo en mi corazón, consciente de lo que estaba haciendo, pero aún así no imaginaba por todo lo que tendría que pasar. Yo subí a este viejo barco para iniciar el regreso a casa. Y cuando hablo del regreso a casa, hablo de estar en presencia de Dios. Y puedo decirte que en estos 39 años, en este barco, he atravesado por aguas turbulentas, tempestades, las cuales parecía que no podría salir. He dormido en cuartos de escuela dominical,
he comido sobras de comida. He vivido al punto que no tenía suficiente dinero para saber si mi familia iba a comer al siguiente día o no. He dormido a la intemperie. He predicado sin recibir absolutamente nada. Y este viejo barco a veces parecía como que nunca iba a lograr su propósito. Hoy puedo decirte, este barco al cual subí hace 39 años está por tirar el ancla en el puerto de Dios. Sabes, tú y yo vamos a caminar por estas calles un día, por esas calles de oro. Creo que todo está hecho. No es que en el cielo estén trabajando para hacer esas calles, yo creo que ya están. Todo está hecho, preparado. Y ese coro nos va a saludar, y David y la música del cielo nos van a dar la bienvenida. La bienvenida a casa. Cuando caminemos por esas calles de oro, van a haber miles de millones de ángeles alineados de lado a lado para darnos la bienvenida a casa. Nosotros, como Pablo, diremos que todo habrá valido la pena. Todo, cuando veamos a Jesús cara a cara. Por eso, hermano querido, para lograr esto, tú necesitas fidelidad, coraje y disciplina. No sacas nada con quejarte porque algo ha andado mal, porque algo ha salido mal, porque alguna situación, alguna complicación ha aparecido en el camino. Hazte hombre, hazte fuerte, hazte mujer y enfrenta la situación y sigue adelante. Porque si tú sirves al Señor, tienes que saber que Dios tomará aquello que es malo para transformarlo en algo bueno. Dios es bueno, hermano querido. Déjame terminar con esto. ¿Sabes? Cuando leemos historia y cuando comenzamos a buscar en la historia situaciones increíbles que quizás ninguno de nosotros hemos vivido, pero muestran a hombres de Dios con una capacidad y un valor increíble. Cuando miramos la historia de Policarpo, la fidelidad de ese hombre anciano, porque cuando Policarpo era obispo de la iglesia en Esmirna, fue llevado ante Pilato, ante el tribunal, o ante el tribunal en ese tiempo del procónsul. Y el procónsul viene y le pregunta a Policarpo, y él le contesta que él era Policarpo. Luego empezó el procónsul a exhortarlo diciendo: ten piedad de tu avanzada edad, jura por la fortuna de César, retráctate, arrepiéntete y di: quítense los cristianos, renuncia a Cristo. Policarpo miraba solamente a la multitud y, señalando con la mano, alzó los ojos al cielo y dijo: quítense esos ateos, los que estaban a su alrededor. El procónsul lo trató de persuadir diciéndole: jura y te soltaré, renuncia a Cristo. Ese venerable anciano dice: 86 años le he servido y nunca me ha hecho cosa perjudicial. ¿Cómo puedo blasfemar a mi rey, quien me ha salvado? El procónsul le dice: tengo fieras y te expondré a ellas si no te arrepientes. Policarpo le dijo: tráiganlas. El procónsul le dice: suavizaré tu espíritu con fuego, dijo el romano. Policarpo le responde: ¿me amenazáis con el fuego que quema solo un momento? Pero os olvidáis del fuego
del castigo eterno reservado para los impíos. En la hora del martirio de este hombre, él daba gracias a Dios porque se contaba entre los mártires de Cristo. Ser fiel hasta la muerte. El llamado a ser soldado es ese. Tú sabes que vas a una guerra y en esa guerra vas a morir. Sé que todos los soldados que salen a la guerra tienen la esperanza de volver, pero es muy difícil. Es una guerra. Fuego cruzado. Es una guerra. Difícilmente saldrás vivo de allí. Por eso Jesús pone esas palabras cuando habla de Lázaro y dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando vamos a la historia y vemos la fidelidad de los hombres que sirven a Dios. Sabes, en Kenia, en África, hay una organización terrorista llamada Mau Mau. Se nos dice que Jomo Kenyatta, el jefe de esta organización, es discípulo de Moscú. Por tanto, dicha organización es grandemente anticristiana, persigue a los cristianos. Y a pesar de la persecución de que son objeto los cristianos africanos, han tenido suficiente valor para ser fieles y desafiar todos los peligros. Cada vez que hay alguien que predique en los templos se llenan. A pesar de que en muchas ocasiones los Mau Mau han incendiado templos, martirizando a los cristianos y asesinándolos. Los cristianos de Kenia se exponen caminando kilómetros y kilómetros para asistir a los cultos. El jefe nativo, llamado Juan Guarwin, reunió a 30,000 de sus compatriotas para explicarles que la organización Mau Mau era mala e incitó a la gente para que resistiera dicha organización. Les dijo que en lugar del pacto de los Mau Mau debían ellos tener el siguiente lema: no tendrás dioses ajenos delante de mí. A poco tiempo él fue asesinado, pero su hijo continuó haciendo la labor que no pudo hacer su padre. El hijo de Guarwin está predicando el evangelio en un campo de detención donde están los peores criminales de los Mau Mau. Y se nos dice que en 9 meses ganó 270 de estos hombres para Cristo. Se dice que la oración más frecuente entre los cristianos de Kenia es: no que nos libres del peligro, sino que nos ayudes a permanecer fieles. Hermano querido, nosotros no hemos vivido absolutamente nada aún. Lo que te embarga, lo que te aflige, los sufrimientos que tienes, son todos tus problemas. Aún ni siquiera comienzas a sufrir por la causa de Cristo. No hay nada. Analiza tu vida, revisa tu vida y date cuenta que aún ni siquiera hemos sufrido por la causa del Señor. No hemos sido perseguidos. Por eso hemos sido llamados a ser soldados. La fidelidad, el valor está presente en aquellos hombres y mujeres que entienden lo que es el llamado de Dios a sufrir por la causa de Cristo. Tú y yo un día partiremos si Dios se tarda en venir. Y no sé qué epitafio dirá tu lápida, no lo sé. Seguramente tu familia te recordará, es un hecho: aquí descansan los restos de quien fue en vida padre, esposo, un buen hombre. O dirá: aquí descansan los restos de un gran hombre de Dios que entregó su vida para salvar miles de almas
para Cristo. No sé qué historia se contará de ti. No sé qué dirá la próxima generación, si es que la hay. Pero no hay duda de que hoy necesitamos tomar una decisión. Y aceptar el llamado que Dios nos ha hecho a ser soldados de Él. Hoy necesitamos aceptar ese llamado. Tal como Garibaldi llamó a todos esos muchachos y les dijo: les daré noches frías, pasarán hambre, sus pies sangrarán, pero tomarán parte en la victoria más grande que su nación haya conocido. Eso es el llamado de Dios también para nosotros. Ayer me enviaban una encuesta y decía que Chile es el país sudamericano con menos cristianos en todo Sur y Centroamérica. El porcentaje de cristianos ha disminuido porque muchos no se definen. O eres cristiano o no lo eres. La lucha y la presión que Dios está ejerciendo sobre nuestra vida es para llevarnos a ser soldados. Y si no eres capaz de aguantar esa presión, entonces ya no le sirves. Tuya es la elección. Ponte de pie, por favor, en esta hora. Quiero orar al Señor y quiero llamarte al altar si quieres venir. Si sientes en tu corazón que hay algo que Dios debe hacer aún en tu vida, no ayudarte en tu problema y dificultad, sino algo que cambie tu carácter y algo que cambie tu valor, tu fidelidad, para que puedas servir al Señor realmente. Hoy necesitamos que el Señor nos ayude a enfrentar lo que viene, lo difícil que será. Te sentirás mal, te lo aseguro, pero no te queda otra opción como al soldado, solo obedecer. ¿Cómo interpretas la gran comisión? El soldado dice: la comisión no se interpreta, se obedece, se cumple. Tú y yo estamos aquí para cumplir el llamado de Dios, no para interpretarlo, no para ver si nos conviene o no, no para ver si esto debe hacerse de esta o cual manera, sino para cumplirlo. Ese es el llamado de Dios. Puedes pasar toda una vida objetando y criticando lo que ves, lo que observas, pero Dios no te preguntará en ese día cuando estés frente a Él por lo que no te gustó, por lo que no te agradaba. Dios te preguntará por lo que tú tenías que hacer. A Él no le interesa si estabas cómodo o incómodo. Tu obligación era cumplir con el llamado que Él había hecho a tu vida. Hoy la responsabilidad es tuya. La responsabilidad es de cada creyente, cada cristiano. Por lo tanto, pídele al Señor que te ayude para que tu mente y tu corazón se centren en el amor a Dios, en la fidelidad a Él, para que el valor, la valentía llegue a tu vida y puedas servirle correctamente. Padre, oramos en el nombre de Jesús.
Y te pedimos por tus hijos que han venido al altar. Te pedimos por cada uno de tus hijos que ha oído esta palabra. Sé que nos hemos extendido más allá, Señor, de lo normal, pero tu palabra, Señor, es para nuestra vida lo que necesitamos. Y yo te ruego en esta hora y en este momento que tu gracia divina esté sobre nuestras vidas. Padre, extiende tu mano sobre la vida de tus hijos. Y no quiero pedirte en esta mañana, Señor, que soluciones sus problemas o dificultades, porque eso es parte de la vida y tendrán que lidiar con ellos en la fe y la confianza que tienen en ti. Pero yo te pido en esta hora, Señor, quita los obstáculos que impiden que ellos puedan ver el llamado que tú les has hecho, que impide, Señor, que ellos puedan comprender la responsabilidad que pesa sobre sus hombros. Y necesitan saber, Señor, que ellos deben ser los instrumentos que tú vas a usar. Padre, en el nombre de Jesús, trata con ellos en esta hora y sea tu Espíritu Santo ministrando sus vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Aleluya. Oh, gracias, Señor Jesús. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.